Hola, hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria. Mi nombre es Elio Scott Ramírez Añón. Introducción. La reforma agraria, implementada en 1969 durante el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado, fue una de las transformaciones más profundas y controversiales en la historia del Perú. Como postura, fue beneficioso porque permitió redistribuir la tierra, reducir desigualdad y sentar las bases para un desarrollo más justo. ¿Cuáles van a ser los objetivos del trabajo? Analizar sus impactos políticos, económicos y también sociales. Para entender por qué esta reforma fue necesaria, es importante recordar que antes de 1969 el Perú vivía bajo un sistema feudal en el campo, donde una pequeña élite terrateniente controlaba la mayor parte de las tierras, mientras que los campesinos vivían en condiciones de explotación y pobreza extrema. Aspecto político. Antes de la reforma agraria, el poder político en el Perú estaba concentrado en una oligarquía terrateniente que controlaba grandes extensiones de tierra, conocidas como latifundios. Estas élites no solo dominaban la economía, sino también la política, manteniendo un sistema excluyente y desigual. La reforma eliminó este sistema feudal y democratizó el acceso a la tierra, debilitando el poder de las élites tradicionales. Esto significó un cambio radical en la estructura de poder del país. Además, la reforma permitió una mayor inclusión política de los campesinos, quienes por primera vez fueron reconocidos como actores importantes en la construcción del Estado. Sin embargo, este cambio no fue fácil. La oligarquía resistió, pero el Estado logró imponer una nueva visión de justicia social que sentó las bases para un Perú más democrático. Aspecto económico. La reforma agraria redistribuyó más de 9 millones de hectáreas a campesinos y comunidades, lo que significó un avance importante en la justicia social. Antes de esta reforma, el 1% de las propiedades controlaba el 80% de las tierras cultivables, mientras que el 80% de los campesinos solo tenía acceso al 5% de la tierra. Aunque hubo dificultades en la profundidad a corto plazo debido a la falta de experiencia de los campesinos en la gestión de tierras y a la falta de apoyo técnico, la reforma permitió que miles de familias campesinas accedieran a recursos y mejoraran sus condiciones de vida. Además, se fomentó la creación de cooperativas agrarias que buscaron modernizar el campo y aumentar la producción. Estas cooperativas, aunque no siempre fueron exitosas, representaron un esfuerzo por organizar a los campesinos y mejorar la eficiencia en el uso de la tierra. A pesar de los desafíos, la reforma sentó las bases para una economía rural más equitativa, aunque es importante reconocer que no todos los problemas del campo se resolvieron. Aspecto social. La reforma agraria no solo redistribuyó tierras, sino que también reconoció los derechos de los campesinos, quienes durante siglos habían sido explotados en condiciones de servidumbre. Este reconocimiento fue un paso crucial para devolverles su dignidad. Además, la reforma promovió la identidad y la cultura rural, dándole voz a quienes habían sido marginados históricamente. Por primera vez, los campesinos fueron vistos como ciudadanos con derechos y no como siervos al servicio de los terratenientes. Este proceso contribuyó a reducir la brecha social entre el campo y la ciudad, aunque no sin desafíos. Muchos campesinos enfrentaron dificultades para adaptarse al nuevo sistema, y el Estado no siempre les brindó apoyo necesario. A pesar de estas limitaciones, la reforma marcó un antes y un después en la historia social del Perú, a reconocer el valor y la importancia del campesinado en la construcción de la nación. Conclusiones. Si bien es cierto que la reforma no resolvió todos los problemas del campo, fue un paso crucial para construir un país más justo e inclusivo. Su legado sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un contexto donde la desigualdad en el acceso a la tierra sigue siendo un problema en muchas partes de Perú. La reforma agraria fue un proceso necesario que buscó corregir las desigualdades históricas en el Perú. Políticamente, acabó con el poder de la oligarquía terrateniente y promovió la inclusión de los campesinos. Económicamente, redistribuyó la tierra y sentó las bases para una economía rural más justa. Socialmente, devolvió la dignidad a miles de campesinos y reconoció su papel en la sociedad. Bibliografía. Estas fuentes fueron fundamentales para comprender los distintos aspectos de la reforma agraria y formular una postura crítica sobre su impacto. Primera bibliografía fue el documental La Revolución y la Tierra de González Benaventes. Luego tomé los libros Historia de Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto y por último los artículos Análisis sobre la Reforma Agraria en revistas especializadas. Gracias.